¿Cómo están? ¿Es el mejor horario para predicar después de comer? Algunos dicen que da sueño, pero no, más bien nos da energía, ¿verdad? ¿Cuántos tienen energía? ¿Sí? Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Números, capítulo 3, versículo 4. Fuego extraño es el título de esta segunda conferencia. Números, capítulo 3, versículo 4. Va a aparecer ahí en la pantalla, pero vamos a estar viajando por varios textos bíblicos. Números 3, versículo 4 dice: pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos, y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Bueno, vivimos en un mundo lleno de tragedias, para donde voltees. Ayer empezó aquí la inundación, venimos de Houston, Texas, acaba de pasar un huracán por allá que nos dejó sin luz por una semana y bueno, muchas tragedias por todos lados, accidentes, catástrofes, terremotos. No soy fan de los terremotos, le voy más a los huracanes, sinceramente. Pero pocos de nosotros nos imaginaríamos que pudiera ocurrir una tragedia en medio de una ceremonia religiosa, como que no es algo que viene a nuestra mente pues muy frecuentemente. Y esto sucede ¿por qué? Porque tendemos a pensar que todo lo relacionado con lo religioso o con las cosas de Dios es algo bueno. Es lo que está de manera natural en nosotros. Asumimos que todo lo que se hace para Dios es automáticamente aceptado por Dios. Así como que bueno, Señor, te voy a dar algo y Él automáticamente lo va a aceptar únicamente porque lo hacemos nosotros con buena intención. Sin embargo, en la Biblia encontramos que no todo lo que se ofrece a Dios es aceptado por Él. Por ejemplo, Janet mencionaba en la enseñanza anterior, hacía una referencia al caso de Caín y Abel, que es pues de los primeros actos de adoración que vemos en las Escrituras. Ellos, siendo hijos de Adán y de Eva, seguramente aprendieron de sus padres que hay cosas que a Dios le agradan y cosas que a Dios no le agradan. Cuando ellos pecaron, dice la palabra que cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Pero Dios los vistió nuevamente, les quitó esas hojas de higuera y los vistió con pieles de animales. Y desde ahí ellos empezaron a entender un poco lo que tenía que ver con aquello que se le ofrece a Dios y con aquello que a Dios le agrada también. Dios no se agrada de lo que proviene de la tierra. Cuando ellos se vistieron de higueras, como dije, Dios los vistió con pieles de animales. Y cuando Caín y Abel presentaron ofrenda a Dios, la ofrenda de uno fue aceptada, la ofrenda de otro fue rechazada. Pero hay algo a resaltar, y es que Abel y su ofrenda fueron aceptados, y Caín y su ofrenda fueron rechazados. O sea, el adorador con todo y su adoración. La porción bíblica que vamos a ver hoy tiene que ver con un acto de adoración que fue rechazado por Dios. Algo que se le ofreció a Dios y que fue rechazado por Él, a tal punto que los adoradores, que los que estaban ofreciendo adoración, cayeron muertos de forma súbita. La mayoría conocemos esta historia, seguramente si pregunto la mayoría vamos a levantar la mano, pero vamos a tratar de sacar lecciones y aplicarlas a esto que nos tiene a todos aquí reunidos, y es lo concerniente al equipo de alabanza. Ya varios levantaron la mano y creo que todos están involucrados de una forma o de otra en los equipos de alabanza. Los personajes centrales de esta narración bíblica son los hijos de Aarón. Ellos eran sobrinos, nada más y nada menos que de Moisés. Eso lo vemos en Éxodo 6. El nombre de uno era Nadab, y ese nombre significa libre, significa generoso. Y el nombre del otro, Abiú, significa maestro, alguien que está allí para enseñar. La primera vez que aparecen estos personajes en las Escrituras es cuando son llamados junto con Moisés y junto con su padre a subir al monte Sinaí. Eso está en Éxodo capítulo 24. Vamos ahora al libro de Éxodo para ver la primera vez que aparecen nuestros personajes de esta historia, estos adoradores, la primera vez que aparecen en las Escrituras. Dice Éxodo capítulo 24, vamos a ver desde el versículo 9, Éxodo 24, 9. Y subieron Moisés y Aarón, y ahí están ellos, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel.
A ver, espérame, lo leemos rápido, pero ¿qué dice? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. A ver, reflexionemos un poquito en esto que estamos leyendo, Estos personajes que vemos, o sea, Nadab y Abiú y el resto de las personas, vieron a Dios. Una experiencia maravillosa, ¿no crees? Una experiencia incomparable, el tener una visión de Dios. Y sorprendentemente, a diferencia de otros encuentros que personas tuvieron con Dios, sorprendentemente ellos no tuvieron temor. Está el caso, por ejemplo, de Isaías, el profeta, cuando vio a Dios en el templo y él llenaba todo en el templo. Dice que la palabra que Isaías dijo, ¡ay de mí! O sea, él sintió dolor por su propio pecado y reconoció su condición y dijo, soy un hombre de labios inmundos, profeta, pero de labios inmundos, al ver la gloria de Dios, al tener esta visión de Dios. Pero ellos, vemos algo interesante, y es que no tuvieron, al menos no se registra en la Biblia, esta sensación de temor. Al contrario, tuvieron una experiencia de confianza, porque comieron y bebieron. Pudieron tener comunión con Dios y también los unos con los otros. Y esta experiencia, solo algunos la podían gozar. En la Biblia son contadas las personas que tuvieron encuentros así con Dios. Sin embargo, tú y yo tenemos entrada al trono de la gracia. Y podemos tener comunión con Dios por medio de Cristo, y podemos tener comunión también los unos con los otros por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por eso? Diga, gracias Dios. Nadab y Abiú fueron consagrados al sacerdocio junto con su padre Aarón. Si vas allí a Éxodo capítulo 28, unos capítulos adelante, vamos a ver este momento en el que ellos fueron consagrados al sacerdocio junto con Aarón. Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Una familia de sacerdotes, una familia de adoradores, de los que podían estar en la presencia de Dios. Y en este mismo capítulo, Éxodo 28, vemos que se les asignó una vestidura especial. Y esto es interesante también. La vestidura que ellos recibieron era una vestidura que tenía muchos detalles dados por Dios. Y obviamente Dios tenía sus propósitos para cada detalle de la vestidura sacerdotal y de todos los que se dedicaban a la adoración. Y aunque hoy nosotros estamos bajo un mejor pacto, como dice la palabra, con mejores promesas, no creo que sea necesario desechar este principio de utilizar una vestidura especial. Y bueno, no voy a hablar de una ropa sacerdotal como en la iglesia tradicional o incluso en el judaísmo. Simplemente extraigamos el principio y veamos cómo ellos tenían una ropa que los distinguía del resto del pueblo. No porque fueran mejores ellos mismos, sino porque el Dios al que ellos servían, pues obviamente es el Dios de la creación, el Dios de toda la tierra, ¿no? Así que, ¿cómo lo podemos aplicar a nosotros? Si para ellos había una vestidura especial y detallada, creo que sería buena idea que nosotros, extrayendo este principio, pudiéramos utilizar lo mejor que tengamos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, porque de pronto ves a personas que se suben a ministrar y dices tú, ¿what? Así, todos cebosos, ¿no? Y la playera aquí toda llena de frijoles con huevo, ¿no? Y así como, estamos ministrando al Señor, ¿no? Y estamos ministrando en la presencia del Rey. Alguna vez alguien decía, bueno, es que Dios es mi Padre y yo para ver a mi Padre no tengo que utilizar una ropa especial. Bueno, sí es nuestro Padre, pero es nuestro Rey, quien merece lo mejor. Así que si nos preparamos para ir a una fiesta de 15 años, a una boda y nos ponemos atuendos lo mejor que tenemos, ¿cuánto más para entrar a la presencia de Dios? ¿Cuánto más para ministrar al pueblo y que entre a la presencia de Dios? ¿Están de acuerdo conmigo? Es simplemente un principio que estamos extrayendo y algo que sea lo mejor, pero a la vez también la Escritura nos enseña que ha de ser sobrio, que ha de ser prudente, que ha de ser decoroso. Y esto trasciende las culturas, esto trasciende los lugares, porque en diferentes lugares pueden ser decorosos ciertos atuendos y en otros no. Sin embargo, esto aplica a nuestra cultura, ¿no? Algo
que sea decoroso, que sea prudente, que sea sobrio. Aarón y sus hijos también recibieron instrucciones, recibieron límites en cuanto a su oficio sacerdotal, no solo en cuanto a su vestimenta, sino en cuanto a su oficio, a su trabajo. Bueno, y de igual manera, cada ministerio en el pueblo de Dios debe de funcionar siguiendo instrucciones, si no, ¿cómo? Ponía yo un ejemplo hace poco en nuestra congregación cuando hablaba en 2 Timoteo, que hablaba acerca del atleta que debe de correr de acuerdo a las reglas, y venía a mi mente esto y decía, ¿cómo es posible que en los deportes no tengamos ningún problema con que hayan reglas, haya un árbitro, hayan cosas que tienen que cumplirse y tienen que llegar los deportistas con el uniforme, ¿no? Si, imagínate, hay hasta reglas de los colores en el básquetbol, por ejemplo, de los zapatos que deben usar, ¿no? No deben usar ciertos colores y ahí no tenemos ningún problema. Pero cuando tiene que ver con el servicio a Dios, con la alabanza a Dios, y nos dicen, mira, te tienes que poner zapatos cafés, decimos, me están manipulando, ¿no? ¿Cómo es posible? Están violentando mi libertad y mis derechos. ¿Te fijas cómo a veces tenemos las cosas un poquito desubicadas? Pero ellos recibieron normas en cuanto a su vestimenta y también recibieron instrucciones acerca de cómo debían hacerlo. Y decía que en la iglesia debe de haber esto, tienen que haber estatutos, reglas, normas. A mí me gusta llamarle expectativas para que no parezca como una imposición y para que haya orden, por supuesto. Y estos deben de fluir desde la palabra de Dios, por supuesto, y deben ser dictados por personas a quienes Dios les ha dado autoridad y quienes van a rendir cuentas a Dios también. Así que bueno, Nadab y Abiú debían entrar en el santuario en un tiempo específico. Levítico capítulo 16, versículo 2. Esto es parte del orden que ellos debían seguir en cuanto a la adoración. Levítico capítulo 16, versículo 2. Te lo leo, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, ¿te fijas cómo va la cadena de autoridad? Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Vemos que habían instrucciones específicas. Él no podía entrar al santuario detrás del velo en el momento que él quisiera. Dice, no en todo tiempo. Así que esto nos habla del factor tiempo, ¿no? Y luego vemos que también habían personas designadas para ofrecer el incienso. Y ellos debían respetar esto. Éxodo 30, versículo 7. Te lo leo, dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Dice, y Aarón, o sea, había alguien designado para hacer esta función del incienso. Entonces vemos aquí que hay un tiempo y que hay personas también. Eso es lo que estamos viendo acá. Versículo 8, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Había alguien designado. Ahora, el altar era también un lugar sagrado, por supuesto, y no les era permitido usarlo para otros fines, ni tampoco meterle elementos que fueran ajenos, incluido el fuego. Todo estaba separado, todo era sagrado, podemos darle este término. El versículo 9 dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Te fijas cómo habían límites? Y bueno, esto nos habla también de que este altar era un altar sagrado, que no se podían poner elementos externos allí. Vamos ahora a Levítico capítulo 9. Hemos visto ya un poco acerca de estos personajes de nuestra historia. Hemos visto su vestidura, algunas de las reglas que debían de seguir para hacer su función sacerdotal. Pero ahora vamos a verlos ya en acción. Levítico capítulo 9. Este evento que vemos en el capítulo 10, en el que nos vamos a centrar más, es el más popular, es muy conocido. De hecho, se han escrito libros y muchas conferencias, incluso con el título del fuego extraño y de este lamentable evento en el que murieron ellos en medio de esta ceremonia religiosa. Pero un capítulo antes, en Levítico 9, vemos un acto de adoración maravilloso. Es el primer sacrificio público. Levítico 9, versículo 1. En el día octavo
Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y aquí vemos toda esta gente, todo este equipo de personas que tenían esta función de ofrecer adoración y hacer sacrificios, estaban ya operando todos ellos pues, en orden. Vemos a ellos ofreciendo holocaustos. Aarón ofreció holocausto por él y por sus hijos, eso está en el versículo 7 y 8. La ofrenda por el pecado fue de un becerro y por el holocausto de un carnero. Las ofrendas de Aarón por el pueblo formaron una pauta para la adoración al Señor en Israel. Y aquí él presentó expiación, holocausto, sacrificio de paz, ofrenda amasada. Todo esto está ahí en este mismo capítulo, estoy haciendo como una síntesis. Y el resultado de ese sacrificio, ¿sabes cuál fue? La manifestación de la gloriosa presencia de Dios. Y estamos aquí ante algo que vale la pena mencionar, ¿no? Dios es omnipresente, es decir, Dios está en todas partes. ¿Sí sabías eso? Él está en todo lugar, no hay lugar en donde Él no esté. Él lo llena todo, pero aquí estamos ante la manifestación de la presencia de Dios. Es decir, Dios está en todos lados, pero no se manifiesta de la misma manera en todos los lugares, en todos lados. Y en el capítulo 9 de Levítico, versículo 23, vemos allí la manifestación de la presencia de Dios, para que veamos esta distinción, ¿no? De su omnipresencia y su manifestación. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Tenemos ahí en estos dos versículos a un pueblo reunido, ¿sí? Vemos la gloria de Dios manifestándose en medio de ese pueblo, y vemos el fuego de Dios consumiendo el holocausto, señal de que Dios estaba en medio de ellos y que Dios estaba probando aquello que ellos estaban haciendo. La respuesta de esto fue el pueblo alabando. Esta acción de alabanza, de hablar de las grandezas de Dios, pero también vemos adoración, los vemos postrándose sobre sus rostros. ¿Cuán necesario es que traigamos esto nuevamente a nuestra práctica devocional y de adoración? El postrarnos delante de Dios. ¿Sí? Algunos ni saben qué es eso. ¿Sabes? Estaba meditando en algo y estaba leyendo sobre la historia de la iglesia, y veía cómo los primeros cristianos les decían que se postraran ante el César y no se postraban, y morían por no postrarse delante del César. Y hoy en las iglesias parece que tienes que amenazarlos de muerte a los cristianos para que se postren delante de Dios, porque ya no es parte de su vida. No, ay, ¿cómo crees? Me voy a ensuciar mi pantalón nuevo, se me va a hacer una raya en mi zapato, en mis tenis nuevos que los acabo de comprar en San Juan de Dios, ¿no? Es triste, pero en la Biblia vemos que es parte de la adoración, es una expresión de adoración el postrarnos. ¿Y cómo no hemos de postrarnos si está la presencia de Dios manifestándose? Si sabemos que está la presencia de Dios. Es decir, ante una figura de autoridad, ante una figura de poder, hay una reacción, ¿cierto? O sea, si llega el presidente o llega el gobernador, qué sé yo, la gente se para en señal de reverencia, en señal de respeto y de honra, no tanto a la persona, sino a la autoridad que esta persona representa. Bueno, ¿cuánto más delante de Dios no hemos de postrarnos, no hemos de hincarnos, si quieres usar ese término, y alabarle y no estar indiferentes? Y esto lo digo a ministros de alabanza, porque tristemente cuando estamos en la plataforma como que algo nos sucede, ¿no? O sea, subimos a la plataforma y nos transformamos en los alabadores, aleluya, y danzamos y nos postramos acá arriba. Pero cuando estamos abajo, cuando no nos toca ministrar, a veces solemos ser, y me incluyo, para que no te sientas solo, solemos ser las personas más indiferentes, y estamos viendo nada más al de la guitarra a ver si se equivoca, o el del piano, y que ya se desafinó aquel, y que esa armonía no queda, y nos olvidamos de adorar a Dios, pero la presencia de Dios está manifestándose en medio de nosotros, así que bueno, ahí queda para nosotros. Y creo que todos nosotros, los que ministramos, anhelamos reuniones en donde la presencia de Dios sea casi palpable. No sé si tú lo anhelas, yo lo anhelo.
yo anhelo que en nuestras reuniones, en nuestra congregación y cada vez que el pueblo de Dios se reúne y yo estoy allí, sea más que una liturgia aburrida, ¿no? Que pues vamos a cantar, ya estás cantando y estás pensando en otra cosa y todo aburrido y más bien estás viendo el reloj a ver a qué hora termina todo eso. Que en vez de ser eso, que sea la presencia de Dios casi palpable, que el peso de la gloria de Dios esté en medio de nosotros y que cuando entran incrédulos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, digan, Dios está en este lugar, que puedan reconocerlo y caigan de rodillas y reconozcan su condición y se arrepientan. Yo anhelo eso, yo anhelo que esto ocurra en nuestras reuniones. Bueno, eso ocurre cuando hay armonía, es lo que estamos viendo en este capítulo 9 de Levítico. Había armonía y había orden. Ellos estaban funcionando de acuerdo a aquello que el Señor les dictó por medio de sus líderes. Que haya pues principios de la palabra que sean los que hacen que se armonice todo esto, ¿no? La labor de Nadab y Abiú requería de santidad, pero también requería de diligencia y requería de responsabilidad. Esas tres cosas son muy importantes: santidad, diligencia y responsabilidad. Ahora sí vamos al capítulo 10. Hasta ahí todo padrísimo, todo en orden, la gloria de Dios, el pueblo, alabando, adorando a Dios. Pero ahora viene el capítulo 10. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Así que ahora en el capítulo 10, en vez de experimentar la gloria de Dios en medio de la adoración y el fuego de Dios quemando el holocausto, vemos a dos personas muriendo trágicamente. Bueno, vamos a tratar de ver qué fue lo que salió mal y vamos a tratar de aprender, ¿no? Aplicarlo a nuestro contexto en el grupo de alabanza. La primera causa de este desastre puede ser, porque hay muchas posibilidades, ¿no? La Biblia no lo dice claramente, así que podemos ir al evento y a todo el resto de la escritura para ver cuáles fueron estas posibles causas. La primera que quiero presentarte es que quizás lo presentaron, este acto de adoración, fuera de tiempo. Fue algo que mencioné hace un momento. Había un tiempo para hacerlo, no en cualquier momento. En Levítico 16:2 se le dijo a Aarón que no lo hiciera en todo tiempo, es decir, en cualquier momento. ¿Cómo aplicamos esto a nuestro contexto? Como dijimos y como se ha venido mencionando, tú y yo, como hijos de Dios, por medio de Cristo podemos entrar a la presencia de Dios o al trono de la gracia, para hablar con un término todavía más bíblico. Y esto lo podemos hacer de forma personal, en cualquier momento. Has estado en tu auto o en el camión o caminando y empiezas a hablar con Dios y empiezas a orar y empiezas a sentir el respaldo y la presencia de Dios. A mí me ha ocurrido muchas veces y es bueno. Aquí el énfasis es la adoración colectiva. Se convocó al pueblo. Es como si Nadab y Abiú hubieran convocado a un tiempo de adoración en el tiempo que ellos mismos decidieron. A mí se me antoja hacerlo así que todos nos vemos a la 1 y vamos a alabar a Dios. Y ellos mismos por su propia iniciativa. ¿Qué principio podemos extraer acá? Bueno, todo lo relacionado con la adoración congregacional, colectiva o en nuestra iglesia, debe ser hecho en el orden y en el tiempo establecido por nuestros pastores y por nuestros líderes. ¿Amén? ¿Sí? Porque es bueno, ¿qué tiene de malo? Vamos a adorar. Y ahí está el miembro del grupo de alabanza convocando a la iglesia para adorar a Dios en otro lugar, en otro momento, en otro tiempo, y el pastor ni por enterado. Y sabes, es lamentable también decirlo, pero muchas divisiones en las iglesias han sido causadas por los adoradores o por los cantantes en ese tiempo. Y eso nos conecta con el siguiente principio. Había alguien asignado para realizar la tarea y ese era Aarón. Lo enfatizamos hace un momento en la lectura. Aarón era la autoridad que Dios había designado para esto. Pero vemos a Nadab y Abiú no consultando con Aarón, ni lo tomaron en cuenta. Que ellos dijeron, es mi papá,
va a estar todo bien. Y lo hicieron. Y es impresionante cómo de un capítulo 9 al capítulo 10 vemos capítulo 9, adoración con el fuego de Dios, la presencia de Dios, y en el capítulo 10, 2 muertos. O sea, esto nos muestra qué tan fácilmente podemos desviarnos nosotros, los que servimos a Dios, específicamente en la adoración. Así de fácil podemos desviarnos. Tenían a Moisés, tenían a Aarón, estaba todo y bye. Ellos tomaron cada uno su incensario, pero eso no quería decir que aunque tenían su incensario cada uno, no quería decir que lo podían tomar cuando quisieran, para hacer lo que quisieran. Yo tengo mi incensario, yo lo uso cuando quiera, aplicándolo a nuestro contexto. La palabra dice que los que estamos en Cristo somos un reino de sacerdotes y podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios, lo veíamos. El apóstol Pedro lo dijo así en su primera epístola, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada uno de nosotros. Sin embargo, eso no anula la realidad de que todos debemos estar bajo autoridad. Nadie dijo amén. Bueno. De nuevo, ahí le editas, Artemio. Todos somos un reino de sacerdotes, pero eso no anula la realidad de que debemos de estar todos bajo autoridad. Ahora sí, eso se queda. Para que la adoración sea agradable a Dios, todo debe funcionar bajo autoridad. Por eso salió bien en el capítulo 9, porque estaba todo funcionando dentro de lo que Dios estableció. De Nadab y Abiú se nos dice algo que es clave. En Levítico 10, versículo 1, leámoslo nuevamente. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. No se les dijo que hicieran eso. No se les dijo. Y esto nos enseña que hacer algo bueno, pero por iniciativa propia, no cuenta con la aprobación de Dios. Espero estés captando el principio y a lo mejor ya estás pensando, uy, ¿qué cosas he hecho yo sin tomar en cuenta a mis líderes, sin tomar en cuenta a mis pastores? Nada más por iniciativa propia. Y era algo bueno, pero bueno, estamos viendo aquí que nunca se les mandó. Sin embargo, es algo que se ha vuelto muy, muy común. Cantantes y músicos que se promueven, que se difunden en redes sociales, y nosotros a lo mejor los vemos allí muy espirituales, pero nunca nos preguntamos si se congregan en alguna iglesia, si tienen un pastor, si se sujetan a su pastor. Estoy hablando de personas de influencia en redes sociales. Estamos en estos tiempos en donde vemos como figura de autoridad a alguien que hace un video en YouTube, y puede ser que tenga cosas que enseñarnos, pero hemos de preguntarnos si no es un Nadab y un Abiú que lo está haciendo sin que nadie se lo dijera, se lo encomendara, sin que haya nadie que les supervise. Bueno, si fue Dios el que llamó a estas personas que hacen sus videos, y no generalizo, pero deben haber ciertos de ellos, entonces tiene que haber alguien que les respalde espiritualmente. O sea, ¿a quién le dan cuentas? Y no solo de palabra, sino alguien que tenga la autoridad para corregirlos, para disciplinarlos, para restaurarlos. Tengamos eso en mente cuando vemos a figuras en YouTube, ¿no? Que yo soy músico, ministro, cristiano, etcétera. Ok, bueno, ¿quién es tu pastor? ¿Quién te respalda? ¿Bajo qué autoridad estás? Y es que la farándula cristiana es el ideal para muchos, porque no hay nadie a quien rendirle cuentas. ¿A quién le rinde cuentas alguien que es un youtuber o un músico independiente? Pues a la plataforma, a YouTube. O sea, YouTube le dice, no puedes decir esto, no puedes decir lo otro si quieres monetizar, y se sujetan a la plataforma. Se sujetan a la plataforma, pero no a un pastor. Se sujetan a YouTube y a sus reglas, pero no a un pastor, porque dicen, no, a mí nadie me va a limitar mi ministerio. Yo fui llamado a las naciones. Esto lo vemos. Son los seguidores lo que le dictan a un adorador qué es lo que debe hacer. Y a mí eso nadie me lo platica. Yo fui parte de esta industria de la música cristiana hace algunos años atrás, en donde el distribuidor o el de la disquera nos decía, mira, esto es el estilo que está pegando.
Así que denle por aquí para que podamos vender muchos discos. Cuando habían discos, algo que se llamaban discos en aquel tiempo. Soné old, ¿verdad? Y es lo que el público, el mercado es quien nos dictaba qué era lo que debíamos hacer. No Dios, era el mercado, el público. Y aunque es algo que nosotros debemos considerar, no me quiero enfocar en los de la farándula cristiana. No quiero convertir esto en una crítica hacia los de afuera. La verdad, ni siquiera sé si nos escuchen. Y si nos escuchan, ni siquiera sé si nos van a poner atención, mucho menos si nos van a obedecer, por más principios bíblicos que planteemos. A mí lo que me importa, y a los que organizaron este congreso, lo que nos importa es los de nuestras iglesias, los que sirven junto con nosotros, nuestras iglesias hermanas, es transmitir esto. Los que servimos en el ministerio de alabanza hemos de estar bajo autoridad. Y estar bajo autoridad es una bendición, créanme. Estar bajo autoridad es una bendición, porque si nos equivocamos y estamos bajo autoridad, no estamos solos. ¿Te habías pensado eso? Piensa de nuevo Aarón y Moisés. Cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, Aarón, pues se nota como que le faltaba algo de carácter, al menos eso nos muestra la Biblia, y pues les organizó su fiesta. Todos conocemos esta historia, con un becerro de oro y todo esto, y vemos cómo cuando Moisés estaba con Dios, Dios le dice a Moisés: hey, tu pueblo ya se destrampó. Y es que Moisés era la autoridad. Y bueno, después vemos toda la narración bíblica. El punto aquí es que cuando nosotros estamos sujetos y nos equivocamos juntos. Y somos corregidos juntos por Dios. Caminamos por un camino mucho más seguro. Si nos movemos bajo autoridad, Dios va a agradarse de nuestra adoración. Ese es el principio que vemos aquí. Otro elemento que vemos en cuanto a la adoración de Nadab y Abiú es que el fuego que ellos usaron era un fuego extraño, así lo dice el texto. O sea, Dios no solo estableció que había de ofrecerse incienso, pero Él también Dios especificó que no se debía usar de otro tipo de incienso. Lo leímos en Éxodo 30, versículo 8. La pregunta aquí es: ¿de dónde sacaron ese fuego, Nadab y Abiú? ¿De dónde lo extrajeron? Es muy probable que ellos encendieron la llama para el fuego usando algún método que empleaban los paganos. Pues así le hacen los de la tribu vecina: pues préndele, fuego es fuego, ¿no? Da igual. Música es música. ¿Has escuchado eso? Alguna vez yo pensé así. No, es que no hay do cristiano y do mundano. Sí, es verdad. Pero yo aquí estoy viendo que fuego no es fuego. O sea, el fuego de Dios no es el mismo fuego de los dioses paganos. Es el principio que estamos viendo aquí. Pensemos por un momento. Después de haber experimentado un sacrificio maravilloso en el que la presencia de Dios se manifestó, descendió fuego del cielo, alguien podía llegar a este otro culto, el capítulo 10 de Levítico, organizado por Nadab y Abiú. Alguien podía llegar ahí y ver todo igual. No, pues se ve todo igual, todo está lo mismo, las mismas personas, el mismo fuego, todo. Alguien podía no notar ninguna diferencia, porque podía ver todos los elementos que vieron antes. Nadie podía saber cuál fue el método que emplearon para conseguir el fuego. O sea, cuando ellos llegaron, el fuego ya estaba ahí. ¿Cómo lo prendieron? ¿Quién sabe? Pero ya está ahí el fuego, está todo. Y esto nos muestra cómo puede ser tan fácil que seamos engañados por las apariencias. En otros, pero en nosotros mismos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? Bueno, en ocasiones es difícil distinguir lo que ocurre en las iglesias. Al parecer, tienen todo lo necesario para llevar a cabo su culto de adoración, pero sí podemos buscar en nosotros mismos. Al fin y al cabo, nadie queremos que nos ocurra lo que le ocurrió a Nadab y Abiú, ¿verdad? O sea, sí podemos buscar en mí. Yo puedo buscar en mí. ¿De dónde estoy sacando el fuego que estoy ofreciéndole a Dios? ¿De dónde estoy tomando esto? Voy a hablar de la música. Y yo sé que este tema puede ser subjetivo. Y es un tema recurrente que siempre que hacemos los panels o las mesas redondas, siempre salta esto, ¿no? ¿Qué música es la apropiada para alabar a Dios? ¿Qué estilo? ¿Qué género? Bueno, hablemos por un momento por esto. Y quiero aclarar, es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque toda la música que nosotros conocemos tiene algún trasfondo que es cuestionable. Tú dime la que quieras. Cualquier música, incluso la que nosotros conocemos como muy, muy espiritual,
puede tener algún trasfondo que es cuestionable. Y si le rascamos, pues vamos a encontrar cosas, ¿no? Por eso Pablo decía, mira, mejor ni preguntes. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, tú cómete la carnita que está ahí. Cómete las fajitas, cómete el tibón, el tomahawk, lo que sea, tú cómetelo. No preguntes si se lo ofrecieron a los ídolos o no, ¿verdad? Pero en donde yo me quiero centrar es esto. Cuando nos sentamos a componer música o cuando nos sentamos a arreglar, de una u otra forma vamos a plasmar influencias que tenemos de toda nuestra vida. O sea, nuestro cerebro va captando melodías, ritmos, músicas, lo va registrando en nuestro cerebro. Y a veces ni nos acordamos. No sé si te ha pasado que dices, esa canción se parece a otra, pero no sé cuál. ¿Sí o no? ¿Cuándo les ha pasado eso? Sí, todo el tiempo. Porque está ahí guardado, almacenado en algún archivo ahí de nuestro cerebro. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a componer, ¿a poco crees que es Dios directo, no? Dándonos la inspiración. O sea, Dios sí nos inspira, sí, Dios digamos que nos incentiva, pero utiliza de lo que nosotros ya tenemos en nuestro registro, en nuestro archivo. Así que pues no podemos escaparnos de esta realidad, de que cuando yo componga, pues va a salir algo de la influencia que yo he venido arrastrando de forma inconsciente. Lo que no es correcto, y es en donde me quiero centrar, es cuando deliberadamente nos sentamos y escuchamos lo que está pegando. Y después nosotros lo calcamos, ¿no? ¿Se entiende el término calcar? Lo copiamos así igualito y lo utilizamos para la adoración. Y vemos cómo, no, mira, así están adorando en no sé dónde, lo voy a hacer igualito, lo voy a replicar, ¿sí? Eso no me parece pues muy buena idea, ¿no? Porque Dios también nos da creatividad a cada uno de nosotros. Y lo que está ocurriendo en Australia o en Nueva York o en Carolina del Norte, no sé dónde, puede ser distinto a como Dios está tratando con nosotros en nuestra iglesia o en nuestra comunidad de iglesias o red de iglesias. Yo creo que sí es bueno cuando conocemos a los autores de las canciones y si nosotros componemos, que lo hagamos con el objetivo correcto, que es adorar a Dios. O sea, no es tanto quiero sonar como tal, ¿sí? Quiero escucharme como tal. Hace poco me enteré de un conocido grupo de alabanza que lo relacionaron con unos actos bien pues, terribles. Y alguien me hacía la pregunta genuina, ¿qué hago? ¿Sigo escuchando su música? ¿Sigo escuchando sus canciones? Esa pudiera ser una pregunta para la mesa redonda que habrá. O sea, el adorador que graba su música, etcétera, cayó en pecado, se desvió, está en apostasía, qué sé yo. ¿Sigo escuchando su música? ¿O tiro sus cassettes? Ay, me escucha más old, ¿verdad? ¿O tiro los discos? ¿O borro los files, ¿verdad? De la computadora. Es una pregunta genuina, ¿no? Yo, por eso es lo que estoy diciendo acá, que creo que vale la pena conocer a los autores. Platicaba con el pastor Jonathan Arcos y me decía, oye, yo no sabía que tal canción que cantamos la había compuesto, no sé, Janet o tú o Julio. No, pues es una bendición conocer a los autores. Yo prefiero irme por esa vía segura. Yo prefiero, y espero que tú también prefieras, componer tus propios cantos, ¿sí? Y que al componer no sea el sonar igual a otro, sino que sea adorar a Dios, nuestro objetivo. ¿Sí se entiende? Espero no estarle confundiendo. Que mi objetivo sea adorar a Dios. ¿En qué estoy pensando cuando compongo una canción? Cuando arreglo una canción. En que mi voz se proyecte y se luzca y todos digan, wow, o sea, están todos en la adoración, entonces sale la voz así y todos, wow, cómo canta Panchito, ¿verdad? Bueno, son cosas que debemos de pensar a la hora de componer, qué es lo que queremos plasmar a la hora de componer o si estamos imitando a otros. Hay un punto más a considerar acerca del por qué Nadab y Abiú murieron mientras que ofrecían sacrificio al Señor. La adoración es importante y también el adorador es importante. Ese es el principio que estamos viendo acá ahora. La adoración es importante, sí, pero también el adorador es importante. Nos centramos de pronto en este cliché que no digo que esté mal. Dios mira el corazón, sí, pero también mira la adoración. O sea, Dios mira tu corazón, tu testimonio, tu santidad, pero también Dios considera tu adoración y los demás también, ¿verdad? O sea, hay veces que la alabanza en algunas iglesias es un sacrificio escucharla, ¿no?
Es sacrificio, pero de oír la alabanza, híjole. Así como Dios miró con agrado a Abel, a su persona y a su ofrenda, su adoración, así también Dios toma en cuenta los elementos que utilizamos para la adoración y también toma en cuenta nuestras vidas. Echamos un vistazo a lo que dijo Moisés a Aarón, Levítico 10:3. Esto fue ya después de que murieron Nadab y Abiú, Levítico 10, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: eso es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esto fue después de que murieron. Inmediatamente después Dios dice: en los que a mí se acercan me santificaré. Es decir, el adorador es importante también. La adoración es importante, el método y el adorador también. Dios está diciendo por medio de Moisés: las personas designadas para la adoración son usadas para mostrar mi santidad y mi gloria a todo el pueblo. ¿Qué te parece eso? ¿Hay ministros de alabanza aquí? Levanten la mano. Bueno, sí, a ver, no veo manos, sí, eso. Bueno, ustedes son usados y usadas por Dios para mostrar la santidad de Dios. ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, lo podemos hablar en un término general. Nosotros somos cartas abiertas leídas por los hombres, es lo que dice la palabra. Somos ministros de reconciliación, como creyentes proclamamos el evangelio con nuestras vidas. Pero nosotros, los que servimos en la música, en este contexto de la iglesia, somos usados por Dios para mostrar su santidad. ¿Te ves en el espejo y ves la santidad de Dios? ¿O algo de la santidad de Dios? ¿O ves todo lo contrario? Y esto tiene mucha tela para cortar, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la vestimenta, la manera y la intención con la que nos vestimos y mucho más, ¿no? Pero hablando de las vidas, somos un instrumento para mostrar la gloria de Dios a todo el pueblo. La manera en la que yo toco manifiesta la gloria de Dios. A lo mejor son 4 acordes, pero los pones bien, ¿sí? O los pones a tiempo. Y no estoy hablando de perfección o de niveles musicales de conservatorio, que como el pastor Gama, que estaba de conservatorio, ¿no? Estoy hablando de lo que hago, lo hago bien, refleja la gloria de Dios. Y eso tenía que ver con las vidas de los sacerdotes, de los que se dedican a la adoración a Dios. O sea, si el trabajo de ellos es mostrar la santidad de Dios, ¿cómo deben ser sus vidas? A ver, va de nuevo la pregunta. Si el trabajo de los que se dedican a la adoración es mostrar la santidad de Dios, ¿cómo deben ser sus vidas? ¿Santas? Gracias. Vidas santas que glorifican a Dios. Algunos estudiosos de la palabra consideran que las vidas de Nadab y Abiú no eran rectas delante de Dios. Por eso dijo esto el Señor. Pero no solo por esto, sino también porque después, en el versículo 9, el Señor estableció una norma. Esta norma es relevante, Dios le está dando por eso, pero también porque vino inmediatamente después de la muerte de Nadab y Abiú. Es como si en tu trabajo de pronto llega tarde un compañero y lo corren por llegar tarde, ¿no? O sea, dices tú, no, pues yo mejor llego temprano, ¿no? ¿Sí? Mejor me pongo las pilas. Bueno, esta norma vino después de que ellos murieron. Versículo 9 de Levítico 10. Se le dice a Aarón: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Qué interesante, ¿no? Mueren estos dos y Dios les dice: no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Así que algunos creen, y esto parece sólido, que Nadab y Abiú habían consumido vino o sidra antes de entrar al tabernáculo de reunión, y por eso no fueron capaces de discernir entre lo santo y lo profano. Su embriaguez les llevó a hacer las cosas fuera de tiempo, fuera de orden, usando los elementos equivocados. Esa embriaguez fue lo que lo causó. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, a lo mejor alguien pensaría: no, es innecesario que digas, pastor, que pues no, nada que ver con el alcohol, ni las margaritas, ni las micheladas, ¿verdad que no? O sea, alguien
Podría decir, no, aquí nadie, pastor. Bueno, pero no está de más, ¿no? Por si acaso. En lo personal, yo sí he sabido de músicos, cantantes, predicadores, evangelistas, que no solo dicen, yo me echo una copita, ¿no? Para la digestión. Y dices, hay Pepto-Bismol, o sea, no tienes que echarte una copita para la digestión. Un digestivo, no. Un té de manzanilla y con eso alarmas, ¿no? No solo lo hacen así, sino que habitualmente son bebedores sociales y dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo si no me estoy emborrachando? Y una no es ninguna. Bueno, músicos cristianos. Y yo por eso dije que eso aquí entre nosotros nada que ver, ¿no? Pero me creería si te digo que conozco a músicos, cantantes que se suben a la plataforma a ministrar bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente. Bueno, nadie me lo ha platicado, yo mismo lo he visto. Y espero que ese no sea el caso entre nosotros, como dije, ¿no? Pero hay otras cosas que, sin ser el alcohol, otras cosas que nos embriagan, así como el vino. O sea, el alcohol le desinhibe a la persona, ¿no? Es una de los efectos que tiene el alcohol, que la persona tímida de pronto ahora ya es más desinhibida, ¿no? Porque hay alguna reacción en su cerebro que lo está llevando a ser más animado, más desinhibido. Por lo general eso pasa. Otros se ponen a llorar y a darle besos a todos, etcétera, ¿no? Hay reacciones. Pero hay cosas que así nos afectan sin ser vino, que nos roban la sobriedad. Yo te pregunto, ¿habrá alguna cosa en tu vida que puedas identificar que te está robando la sobriedad, que te está desordenando? Bueno, es triste, pero hay ministros de adoración que están embriagados de las cosas del mundo. Redes sociales, y dices, ya va a empezar el pastor. Entretenimiento, ¿sí? O sea, antes de ir a ministrar te pones a jugar Fortnite. ¿En serio? O sea, ¿tú crees que esa adoración le agrade a Dios? No sé. O sea, no me digas a mí. Tú pregúntale a Dios. Señor, ¿te da gloria que yo juegue Fortnite antes de subir a ministrar? Todo eso y muchas otras cosas más les hace ver las cosas espirituales de forma distorsionada. Y dices, ¿de dónde saca esta conducta esta persona? ¿O de dónde saco esta conducta yo? Pues puede ser de la embriaguez del mundo. No debemos enseñar a las nuevas generaciones de adoradores si estamos embriagados con el vino del mundo, con la sidra de la farándula cristiana. Al menos esa es mi convicción. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias del fuego extraño. Números 3, versículo 4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos, y Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Literalmente ellos murieron en presencia de Dios y en presencia del pueblo. ¿Te imaginas? O sea, el pueblo fue testigo de la muerte de los adoradores. O sea, la primera consecuencia que vemos, pues es la más terrible, ¿no? La muerte. Aplicado a nosotros, la muerte espiritual, aunque ciertamente hay personas que mueren antes de tiempo, ¿no? La Biblia lo enseña, por no discernir el cuerpo de Cristo. Pero hablemos de una muerte no física e inmediata como este caso, pero sí una muerte espiritual. ¿Te imaginas? El no contar con el respaldo de Dios. El congregarte y adorar a Dios y que no haya fuego. ¿Se entiende la analogía dentro de lo que estamos hablando? Que no haya la aprobación de Dios, la presencia de Dios, que sea todo a lo mejor divertido, a lo mejor entretenido, a lo mejor, pues sí, alegre, pero que no esté la aprobación de Dios ahí, que no esté Dios manifestándose en medio de eso. Y esto, aunque hayan resultados según la perspectiva de la gente. Un cristiano de hace muchos años decía que cuando no hay gloria, cuando no hay fuego, la gente empieza a inventarlo, a sacar su humo y empieza a sacar sus cosas para que parezca como que es la gloria de Dios. Qué terrible debe ser hacer todo un espectáculo y que Dios simplemente no esté agradado de eso que está ocurriendo ahí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que ese fuera el caso acá? Que todo esto, todo este esfuerzo y todo, y que Dios simplemente no esté agradado de lo que estamos haciendo. Y yo sé que no es así, pero solo para que lo pensemos, ¿no? Hay ocasiones en las que
La muerte no es silenciosa, es una muerte pública, así como esta, en la que los secretos de la vida privada de estas personas salen a la luz. Y llega un punto también de apostasía, ¿no? Y vemos a personas tristemente que alguna vez estuvieron en una plataforma adorando a Dios, ahora negando a Dios. Ahora no solo cantando en el mundo, sino participando en actos blasfemos terribles. Esto pasa mucho allá en el país del que yo vengo. Otra consecuencia que vemos es la esterilidad. La muerte primero, luego la esterilidad. Dice que el texto que no tuvieron hijos. La esterilidad para el pueblo de Israel era vista como una maldición. No era como nosotros, que era bueno, pues esta persona tiene problemas de salud o esta pareja, etcétera. No, para ellos era una maldición. Y esto puede verse como un ministerio que no tiene ningún impacto real en el reino de Dios. Eso es relevante también. Hacer muchas cosas, pero no tener un impacto real en el reino de Dios. Que no seamos parte de este obrar de Dios en las personas. Que no seamos parte de este edificar a la iglesia que nos habla la palabra de Dios. Que no haya impacto. La alabanza es también una herramienta poderosa para proclamar el evangelio o para evangelizar, como decimos. Pero si no se utiliza la alabanza para eso, ¿cómo van a haber hijos espirituales? Por eso estoy hablando de esterilidad. Por ejemplo, estamos cantando durante estas sesiones y estaremos cantando: gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Estamos proclamando el evangelio. O sea, estamos cumpliendo dos funciones: alabando, adorando a Dios, y al mismo tiempo estamos proclamando que la sangre de Cristo trae perdón de pecados. Y si entra un incrédulo a este lugar, alguien que no conoce a Cristo, y escucha y canta eso, el Espíritu Santo trae convicción de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no mis canciones o no la música que toquemos, aunque esta sirve como un instrumento para proclamar el evangelio. Pero si mis canciones no hablan de la sangre de Cristo, hablan de cosas pues que pueden ser superficiales, y no quiero caer en una hipercrítica, de verdad. Estoy tratando de salir de allí. Estoy tratando de salir de ser legalista, ¿no? y ser exagerado en algunas cosas. Porque, te pongo un ejemplo, tengo todavía unos minutos. A veces decimos: no, es que esas canciones no son buenas porque hablan de puras emociones. Y dices, pues sí suena espiritual, ¿no? Pero voy a los salmos y ¿qué encuentro ahí? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, las emociones. O sea, pero yo estoy aquí hablando de este punto de proclamar el evangelio y de que nuestra alabanza cumpla esa función también. Pero si no la usamos, no va a pasar absolutamente nada. El plan de Dios, volviendo con Nadab y Abiú, su muerte, vemos cómo, aunque fue lamentable, fue triste, el plan de Dios no fue frustrado. Y con esto me estoy casi despidiendo. Sepamos esto, hermanos, hermanas, con todo el amor y con todo el respeto: Dios va a cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Dios tiene una iglesia y Dios va a cumplir su propósito con la iglesia, con nosotros, sin nosotros o por encima de nosotros. ¿Has pensado eso? Pues yo prefiero mejor ser parte del plan de Dios, ¿no? Ser parte de esta obra santificadora de Cristo para con su iglesia, para presentársela pues como una novia gloriosa. Yo quiero ser parte de eso, y por eso yo sirvo a Dios, porque es la única empresa que tendrá éxito. Algunas otras tienen éxito y mueren, empiezan, pero la empresa de Dios, que es la iglesia, no va a terminarse. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, como dijo el Señor Jesús. Así que vemos aquí que el plan de Dios no fue frustrado porque Nadab y Abiú fueron negligentes, porque no vivieron en santidad, porque hicieron las cosas a su manera. No, Dios siguió con su plan. Dice el texto: y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Dios siguió su plan con alguien más. ¿No te parece eso? Ay, a mí me dan escalofríos. Y digo: Señor, que no sea yo descalificado en algún momento. Lo pienso para mí, ¿no? Pablo decía: no sea que habiendo sido heraldo venga a ser eliminado. Y eso es lo que vemos en la palabra.
Vemos a un Saúl que aparentemente lo tenía todo para el éxito en el plan de Dios. ¿Y qué pasó? Fue desechado y Dios se buscó a otro conforme a su corazón. Y aquí estamos viendo que la adoración a Dios iba a continuar y continuará, porque es la teología eterna. Vamos a estar adorando a Dios por la eternidad. Y Dios se dispuso de otros más, Eleazar e Itamar. Y esto puede verse como una consecuencia también. O sea, el ser reemplazado por alguien, pues sí puede ser una consecuencia. Y yo sé de personas que Dios les ha usado, pero por causa de su negligencia y del fuego extraño que ofrecen, Dios los desecha y utiliza a alguien más. Y lo impresionante es que a veces es la persona más descalificada, ¿sí? Viene y utiliza a alguien más. Pasó con Saúl y David, ¿no? Este es como el patrón que Dios utiliza en muchas ocasiones. Y Dios se dispone de alguien más y utiliza a esos otros para hacer sus propósitos. Y los demás ahí se quedan nada más. Los Nadab y Abiú. Y a veces se pierden oportunidades que nunca vuelven. No estoy diciendo que Dios los deseche, no en todas las ocasiones, pero hay veces que Dios solo nos da una oportunidad para hacer las cosas. Y decía que puede ser visto como una consecuencia, pero puede ser visto también como una bendición. ¿Bendición para quién? Bendición para el que ocupa el lugar del eliminado. Y espero estés captando esto acá. Para concluir, es mi oración, y por eso estoy acá, es mi oración que de entre nosotros se levante una nueva generación de adoradores. Por eso se hacen estos eventos. Que Dios se ha movido y Dios se mueve de muchas formas en su iglesia a través de los tiempos, y lo hace y lo seguirá haciendo. Pero que nosotros seamos, ¿por qué no ese Eleazar e Itamar? Han habido muchos Nadab y Abiú. Bueno, que no seamos tú y yo Nadab y Abiú, sino que seamos como Eleazar e Itamar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser Eleazar e Itamar? Te invito a que te pongas de pie. Y hay que tener algo en cuenta. El fuego auténtico consumió el fuego extraño. Repito, el fuego auténtico consumió el fuego extraño. Hay una aplicación para eso. La presencia de Dios, caracterizada por su santidad, va a quemar el fuego extraño en la adoración. Así que en vez de enfocarnos en el fuego extraño de otros, preocupémonos por ofrecer fuego al Señor, fuego santo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos diriges, tú nos enseñas, tú nos desafías. No para que esto se convierta en una ventana que ve hacia afuera de forma crítica y despectiva sobre otras personas. No podemos cambiar el pasado, no podemos decidir por otros, pero sí queremos que esto se convierta en un espejo en el cual podamos vernos nosotros mismos. Que tu palabra sea como ese espejo. Y queremos hacerlo todo en sujeción, en orden, bajo la autoridad que tú estableciste, guardando nuestras vidas del vino, de la sidra, del mundo y de todo aquello que contamine tu altar santo. Queremos, Señor, ser de los que enseñan a otras generaciones estos principios de adoración hasta que tú vuelvas o nos llames a tu presencia. Toma un minutito y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, Dios. Quiero ofrecerte fuego santo, sacrificio agradable a ti, que sea mi vida y mi servicio agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le das un aplauso al Señor.